Hi everyone! Can you believe it's already been 30 days since we started our language challenge together? Today I want to share the cherry on top of my own challenge, part of my very first conversation with a native Spanish speaker. I'm confident that this will show you just how much progress you can make in your own target language using this technique, just like I did. Overall, my Spanish challenge went really well. If you watched the video update I posted, you'll know that I did miss a day around the second week. So unfortunately, I broke my nice chain of smiley faces. But seeing that one empty day actually motivated me even more to get back to it and finish the challenge with a new streak. We're all human after all. If you saw my video a few days after I posted it and are still in the middle of your challenge, I hope it's going well. Keep up the great work and feel free to leave a comment to let me know what you think of the experience so far. So I'm definitely still a beginner, but I've started feeling a lot more confident in my Spanish skills, especially when I started incorporating dialogues for listening practice and doing that self-talk with my script for speaking practice. Of course, having a real Spanish speaker in front of you isn't quite the same as talking to yourself in the mirror, but it also helped knowing that I would be having my first Spanish conversation with Mirari, our Spanish teacher, and a polyglot who has learned several languages on her own, so she definitely knew how I was feeling. So now I want to show you part of my conversation with our Spanish teacher, since that's what I've been working toward for the past 30 days. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mirari. Hola Mirari, encantada de conocerte. Yo soy Abby. Encantada, Abby. ¿Abby es tu nombre completo? No, mi nombre completo es Abigail. Ah, vale. Dime, Abby, ¿de dónde eres? Soy de Estados Unidos, concretamente de Columbus, Ohio. Pero en estos momentos vivo en Francia, en el sur de Francia. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de España. En estos momentos vivo en Andalucía, que está en el sur de España, pero en realidad nací en el norte, en el País Vasco. ¿Lo conoces? Un poco. Yo visité Bilbao hace unos años con mi familia y me gusta mucho el Museo Guggenheim. Conozco también el País Vasco en Francia. Sí, bueno, en realidad yo nací en la ciudad que está en la frontera con Francia, así que yo también conozco muy bien el sur de Francia. Ok. Sí, y dime, Abby, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Y tú? Pues yo tengo 36 años, así que soy 9 años mayor que tú. Oh. Dime, Abby, ¿y por qué has decidido estudiar español? ¿Por qué razón? Me gustaría aprender español principalmente porque quiero viajar a España. Es un país maravilloso y hablo muy bien francés, así que necesito un nuevo desafío. Qué guay. Muy bien. Estupendo. ¿Y tú, cuántos idiomas hablas? Bueno, yo soy bilingüe de 2 idiomas, español y vasco, que es la lengua que hablamos en el País Vasco. Pero además hablo inglés, francés, italiano y ruso. Eh, sí, un montón. ¿Por qué hablas tantos idiomas? Pues en realidad a mí siempre me han gustado los idiomas, han sido mi pasión. Yo en la universidad estudié traducción e interpretación y concretamente me especialicé en inglés y en ruso. Ok. Sí, ¿tú qué has estudiado, Abby? Yo también estudié traducción y comunicación multilingüe en la Qué universidad. Y por cierto, por eso también quiero aprender español para mi trabajo. Claro. Pues veo que nuestros gustos son muy parecidos, nos gustan a Sí. los idiomas. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus aficiones? Me encanta leer novelas
ir de caminata, ir a la playa, al aire libre. Libre, aire libre. Qué guay. ¿Y tú? Muy ¿Cuáles son tus aficiones? Pues a mí, otra de mis pasiones es el deporte. Hago mucho deporte. De hecho, yo suelo ir a correr, a hacer running a menudo y he participado en muchas carreras con mi perro. Las carreras se llaman canicross y son muy típicas en España. Ok, qué bien. ¿Y cómo se llama tu perro? Mi perro se llama Bobo. Ok, bueno. Mirari, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, Ami, un placer. Nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto. Un beso. Adiós. Adiós. As you can see, I wasn't perfect, and my sentences are very simple, but nothing catastrophic happened either. I think that getting over this hurdle will make me feel more confident reaching out to other conversation partners on a language exchange website or app, for example. Thank you so much for watching, and thanks for joining my challenge. I hope this will inspire you to set a new learning goal or to start your own group challenge with your friends, family, or language partners. See you next time. If you learned something new from this video, give it a thumbs up. Then, hit subscribe and turn on your notifications. Have a look around our channel for more hacks and tips. And if you're watching on another social media platform, like or follow our page. See you next time.